estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Me gusta darte honor con mis manos y mi voz. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes, amados hermanos y amigos? Nuevamente con ustedes en el programa Yo y mi casa. Después de un tiempo, estamos saliendo con ustedes nuevamente en este programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema de la palabra de Dios, porque nos remitimos a la palabra de Dios. El tema es estorbando a nuestros hijos. Les puede parecer algo raro, escuchar raro esta palabra estorbar o estorbar a nuestros hijos, y pueden pensar qué cosa vamos a decir, de qué vamos a tratar. Pero antes de seguir, voy a invitarles a que podamos orar un momento para que Dios nos guíe en este programa. Oremos. Te damos gracias, Dios, porque nos has permitido estar nuevamente aquí a través de este programa para los televidentes, para llevarlos la frescura de tu palabra, Señor Dios, a la enseñanza de tu palabra, el consejo de tu palabra, Dios Santo, que no lo podemos esconder porque tiene que darse el conocimiento de tu palabra, Padre. En esta noche bendice a todos los que están en las líneas de televisión, y que pueda ser edificante este programa, Dios, y que tú nos ayudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Reitero el saludo, reitero la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos, a este su programa Yo y mi casa. ¿Y qué les parece si para iniciar escuchamos una alabanza que nos va a ayudar también a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere hablar en esta noche? Escuchemos, hermanos. Separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos, añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Muchos días luchando en tu mente, no sabes si es posible volver al redil. Te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu Padre, que nunca te ha dejado de amar y esperar.
nada espera, ya no tardes más. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa hoy. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Vuelve a casa. Vuelve a casa Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Muy bien, como iba diciéndoles, en esta noche tenemos el tema estorbando a nuestros hijos. Y el pasaje se encuentra en 2 Samuel, el capítulo 2. Es un caso muy interesante que nos narra la Biblia. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12 al 26. Y luego de lectura, si usted tiene la Biblia a su alcance, lo invito también a coger su Biblia y a seguir conmigo juntos la lectura. Dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y los metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda.
Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, y vestido de un efod de lino, y le hacía su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que os oigo, o lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Israel. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Aquí vemos un caso muy tal vez controversial para algunos, tal vez triste para otros. Es la vida de un padre y 2 hijos. El padre se llama Elí y los hijos se llaman Ofni y Fines. Se entiende que Elí era un sacerdote de la casa de Leví que estaba al cargo de la administración del templo, de la administración de las cosas del Señor. Y sus hijos Ofni y Fines también eran sacerdotes quien ayudaban a su padre en la administración, en las obras del servicio del templo. Pero algo sucedió en esta familia, algo sucedió en este hogar, como siempre suceden en los hogares, tanto cristianos y no cristianos. Y esta noche, amados hermanos y amigos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios las actitudes de estos 2 hijos que tenían un comportamiento tan desleal con Dios y su Padre, digamos un comportamiento negativo en las cosas del Señor. Y la palabra de Dios nos muestra, y en este como primer punto, digamos, vamos a ver que estos muchachos, estos jóvenes, estos hombres eran impíos. Y la palabra impío nos hace entender que eran hombres con falta de piedad, porque la piedad es un acto de entrega, de santidad al Señor. Y esta es la primera descripción de la vida de estos hijos de Elí. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2, versículo 12a, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y su impiedad era tan evidente, amados hermanos, que lo mostraban de diferentes maneras estos muchachos. Entendamos cuando un hijo o un varón entra en estas acciones, tienen demostraciones diferentes en su vida. Y ¿cómo demostraban la impiedad estos muchachos? Nos dice 1 Samuel 2:17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Qué pasaba con estos jóvenes?
se apropiaban de las ofrendas de Jehová, como dice la palabra, que era costumbre ir ir al perol, o digamos a la olla, digamos donde estaban hirviendo las carnes ofrecidas, las carnes que eran ofrecidas a Dios. Y el siervo tenía que ir con garfio, y todo lo que sacaba era para el sacerdote. Pero estos muchachos, estos hombres no querían solamente eso, no querían tomar más, y a la fuerza obligados, obligaban, digamos, al sacerdote o al que ministraba o al que estaba al cargo de eso, darles carne cruda, porque así querían. Era tanta, digamos, su impiedad de menospreciar la ofrenda de Jehová, de menospreciar lo que Dios les estaba dando, lo que Dios les daba. El otro aspecto de la impiedad de estos varones era que dormían con las doncellas, con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Entiendes, hermanos, no lo tomen a mal. Entiendan, hermanos, de que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, les dio leyes en el desierto y nombró una tribu llamada Leví para la administración del templo, del tabernáculo de reunión. Y en todo eso de servicio estaban mujeres, jóvenes, mayores, porteros, músicos, ministros, que ministraban en las cosas del Señor, que eran parte de la tribu de Leví. Pero estos hombres, tanto llegó su impiedad, de que dormían en el templo, en la casa de Dios, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es decir, eran adictos y pervertidos en fornicación estos hombres. Pero lo peor de todo, dice la palabra de Dios, que Elí, su padre, él no les ha estorbado. La versión, la Reina Valera 60, nos dice, no los estorbaba. La versión, la NBI, dice, no los refrenó. En la versión de Dios habla hoy, dice, no los ha reprendido. Pero en la otra versión nos habla de que no hizo nada para corregirlos. O sea que Elí, como padre, como sacerdote, como líder, como ministro, mirando esta actitud, la impiedad de sus hijos, que no respetaban de las ofrendas y que no respetaban a las mujeres, a las doncellas del templo, este padre Elí no les estorbaba, no les refrenaba, no les reprendía, no les corregía. Hermanos, hay algo, digamos, doloroso aquí. Nadie nacemos sabiendo ser padres, sabiendo ser madres. Ser padres a veces es duro, es difícil, porque cuando los hijos crecen, si bien hasta cierta edad podemos exigirlos, traerlos a la iglesia, quizás aunque no quieran, pero vienen como niños a la escuela dominical, vienen a la iglesia. Pero cuando ya siguen creciendo estos niños, toman actitudes diferentes, actitudes contrarias a la enseñanza que recibieron de los padres. Y esto es a veces lo que pasa, hermanos, nos pasa a todos, tanto creyentes y no creyentes. Pero sí esto pasa en gran cantidad en padres de familia, que en vez de ocuparse o en vez de ocuparnos de nuestros hijos, corregirlos, estorbarlos a nuestros hijos, nos dedicamos a otras cosas o no damos importancia a lo que nuestros hijos puedan hacer. Y nos convertimos en padres pasivos, en padres, digamos, permisivos, y no refrenamos a nuestros hijos la impiedad.
Y quizás no podemos ver en este tiempo en las congregaciones esta actitud tan fuerte de estos muchachos Ofni y Fines. Pero sí podemos observar en nuestras iglesias, congregaciones, jóvenes que llamándose cristianos pueden actuar con impiedad, pueden actuar con falta de piedad, con falta de santidad, pueden actuar, digamos, de una forma tan desleal que a veces se convierten en jóvenes, voy a hablar esta palabra en jóvenes, tal vez picafloreros, que andan picando en señoritas, en hermanas que se acercan a la iglesia. Y esto a veces también es pie de tropiezo. Y a veces los mismos líderes y los padres mismos, conociendo esto, no los frenamos, no los estorbamos, no les llamamos la atención, no les corregimos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos convertimos en padres permisivos, en padres pasivos. Somos fáciles en otra cosa y a veces estamos más metidos en lo que es la obra del Señor y no nos ocupamos de nuestros hijos. Este es el primer, digamos, problema, característica de estos hombres que eran impíos. La segunda característica de estos hombres, hijos de Eli, Ofni y Fines, eran que no conocían a Dios. Y esto es muy raro que siendo ellos líderes, que siendo ellos sacerdotes, que siendo ellos ayudantes de su padre en la administración, no conocer a Dios. Y el texto bíblico dice en 1 Samuel capítulo 2:12, dice, estos hombres eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Lo grave, hermanos, de este asunto es, digamos, que estos hombres que servían en el templo, vamos a decir que ministraban en el templo como sacerdotes, no conocían a Dios. ¿Qué es conocer a Dios? Podemos decir, bueno, yo vengo a la iglesia, yo puedo cantar, yo puedo alabar, tú puedes ministrar, tú puedes ser un ministro de alabanza, o tal vez un integrante del coro, o tal vez lucirte en un escenario de iglesia o concierto, y hacer cualquier acto en la iglesia. Pero muchas veces podemos hacer muchas cosas en la iglesia, podemos cantar bonito, podemos tal vez danzar, levantar las manos, podemos motivar a la iglesia, podemos saber muchas cosas, pero sin embargo no conocemos a Dios. Y es el error de los padres, el error de nosotros los padres, de ser padres que no ayudamos a conocer a Dios a nuestros hijos. Y si nos vamos a la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7, nos habla de algo interesante y que nos llama la atención a los padres. Dice, versículo 7, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre el corazón de los padres. Y aquí viene el deber, la obligación, la exhortación a los padres. Y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, número 1, andando por el camino, número 2, al acostarte, número 3, y cuando te levantes. Y esto es lo que dice Deuteronomio, hablando a los padres, para que los padres puedan conocer de Dios, o para que los hijos puedan conocer de Dios. Los padres tienen que conocer primero a Dios. La ley en el Antiguo Testamento era la ley muy fuerte. A veces los mismos padres ni siquiera conocemos la palabra de Dios, no ni leemos la palabra de Dios, no ni escudriñamos la palabra de Dios. Y nuestros hijos ni siquiera, es un error nuestro los padres, ni siquiera tenemos el altar familiar con nuestros hijos. Pero fíjense lo que dice Deuteronomio, y es un alcance muy importante para los padres. Y la repetirás a tus hijos,
Pero ¿qué les va a repetir? El texto 6 dice, y estas palabras que yo te mando tienen que estar en tu corazón. Lo vas a repetir a tus hijos. Lo vas a hablar cuando estás en tu casa, cuando estás por el camino andando con Él, cuando estás, digamos, en tu cama al acostarte y cuando te levantes. E indica que en todo tiempo nuestros hijos tienen que conocer, el Padre tiene que hablarles de Dios, hablar de Jehová. Y este es un error de nosotros los padres. Más estamos involucrados en otras cosas, tal vez involucrados en el ministerio, en los programas de la iglesia, o tal vez muy involucrados en el trabajo, que hay que ir temprano al trabajo, y no tenemos cuidado de nuestros hijos. ¿Qué significa conocer a Dios? Conocer a Dios es tener una relación con Él. Este es conocer a Dios. Y estos hombres ministraban, pero no tenían una relación con Dios. No tenían una relación genuina de pasión con Dios. Y así hay muchos hoy en día nuestros hijos, o jóvenes que están en la iglesia, que cantan muy bonito. Yo siempre digo, a veces quieren y no quieren hacer. Quieren muchas veces hacer, pero no quieren conocer, no quieren entregarse a Dios, no quieren confiar en Él, no quieren conocer el carácter y la naturaleza de Dios, no quieren temer a Dios. Porque no tememos a Dios, porque no temen a Dios, es por eso que estos hijos de Elí, que no temían a Dios, no conocían a Dios, y los hijos, nuestros hijos muchas veces, porque no conocen a Dios, porque no les hemos inculcado los valores espirituales, no les hemos enseñado los valores espirituales, la palabra de Dios. ¿Qué cosa pasa con nuestros hijos? Comienzan a tener actitudes diferentes, actitudes de mal comportamiento. Pueden querer hacer cualquier cosa, pueden ser buenos músicos, pero si no conocen a Dios, van a ser siempre hombres que van a actuar con impiedad. Proverbios 1:7, si nos pueden ayudar con sus Biblias, en Proverbios 1:7 nos dice algo interesante la palabra de Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiénes son aquellos que desprecian la enseñanza y la sabiduría? Son los insensatos. Y una persona insensata en el texto, tal vez en el original puede decir una persona que no actúa con prudencia, con sensatez. Se puede aducir también esta persona no sensata, o esta persona, digamos que la palabra de Dios, insensato, es una persona impía, que se puede traducir una persona tal vez con exageración, una persona que va más allá de un comportamiento hostil, renegado, que no quiere, digamos, atender, que no quiere, digamos, recibir las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso este segundo punto es que estos hijos no conocían a Dios. Y como no conocían a Dios, no tenían temor de Dios. No conocían a Dios, no tenían una relación genuina con Dios. Y tener relación genuina con Dios es tener una pasión por Dios, enamorarnos de Jesús en todo lo que su palabra nos enseña. Antes de avanzar, hermanos, amigos que nos escuchan o que me escuchan, vamos a escuchar otra canción que nos pueden ayudar también a mejorar o a seguir adelante la enseñanza de esta noche, estorbando a nuestros hijos. Escuchemos, hermanos. Que no se nos quede nadie en el camino. Marcharemos al paso de los niños, dándoles a conocer, Señor, tu nombre y tu poder, sembrando en ellos tu palabra con amor. Que
no se nos quede nadie en el camino. Marcharemos al paso de los niños, dándoles a conocer, Señor, tu nombre y tu poder, sembrando en ellos tu palabra con amor. Instruye al niño en su camino, ahora que estás a tiempo. Y aunque pase el tiempo, nunca se apartará de él. Instruye al niño en su camino, ahora que estás a tiempo. Y aunque pase el tiempo, nunca se apartará de él. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Instruye al niño en su camino, instrúyelo. 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 Instruye al niño en su camino, ahora que estás a tiempo. Y aunque pase el tiempo, nunca se apartará de él. Instruye al niño en su camino, ahora que estás a tiempo. Y aunque pase el tiempo, nunca se apartará de él. Instrúyeme en su camino, instrúyeme. Instruye al niño En su camino, instrúyeme. instruye al niño, En su camino, instrúyelo. instrúyeme. En su camino, instrúyeme. Instruye al niño En su camino, instrúyeme. Instrúyeme. En su camino, instrúyelo. instrúyeme. Muy bien, hermanos. Los que siguen conectando, bendiciones y bienvenidos. Estamos en el programa Yo y mi casa y en el tema estorbando a nuestros hijos. La tercera característica de estos dos hijos de Elí, Ofni y Fines, que eran sacerdotes y ya hombres maduros, 30 años, porque el servicio a Dios en ese entonces era a partir de los 30 años. La tercera característica es que estos muchachos menospreciaban el culto a Dios. Y cuando hablo de la palabra menospreciar, indica que no les importaba lo que es el culto a Dios. No les importaba lo que es rendirle alabanza, adoración a Dios. Dice el texto en 2 Samuel, versículo 2, del 13 al 17. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor, con un garfio grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, ellos iban a ofrecer el sacrificio
el sirviente metía el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacara con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. Algunas veces el sirviente llegaba aún antes de que la grasa del animal fuera quemada sobre el altar. Exigía carne cruda antes de que hubiera sido cocida para poder asarla. Si el hombre que ofrecía el sacrificio respondía: toma todo lo que quieras, pero solo después de quemarse la grasa, el sirviente insistía. Los siervos de los sacerdotes, Ofni y Fines, el sirviente insistía: no, dame la hora o la tomaré por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes, ya que estaban ahí, era muy serio ante los ojos del Señor, porque trataban las ofrendas del Señor con desprecio. No estaban contentos con lo que era su ración, digamos, porque todos los israelitas tenían que pasar por ese proceso de sacar su ración, pero estos hombres jóvenes no estaban contentos con la ración y no querían solamente la comida o la carne asada o cocinada. Ellos querían la carne cruda para que ellos puedan hacer conforme ellos querían. La Reina Valera 60 traduce esto de tratar con desprecio la ofrenda del Señor, diciendo que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y este menosprecio, amados hermanos, era la evidencia de estos jóvenes de su irreverencia, de su falta de temor, de su irreverencia a Dios, para Dios, pero luego también para el culto o en el culto. Y el Padre no les refrenaba o no les decía nada. Si nos vamos a nuestra actualidad con nuestros hijos, ¿cuántas veces nuestros hijos les traemos a la iglesia? A veces vienen a regañadientes, ya jóvenes, vienen a regañadientes. Vienen, digamos, con dificultades, que no quiero venir, vengo porque tú me obligas, o vengo a exigencias, o vengo para que no pases vergüenza. Y vienen a la iglesia, vienen a los cultos de nuestros hijos, los traemos a nuestros hijos. Pero ¿cuántas veces nuestros hijos tienen comportamientos extraños en el culto? Yo quiero leerles un texto en Eclesiastés capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y acá hay una cosa interesante de la palabra de Dios. Y esto a veces en las iglesias, como líderes, tenemos que frenar muchas veces y a veces decirles desde el frente. ¿Qué cosa pasa con nuestros hijos? Muchas veces vienen a la iglesia. ¿Y qué cosas hacen en la iglesia? No se muestran reverentes a Dios.
no ni cantan, no ni oran. Y a veces mientras se está predicando, están conversando. Hoy más que todo con el aparato celular, están con el celular tal vez chateando o tal vez mirando otras imágenes y no escuchan la palabra de Dios, no están atentos a lo que pasa en el culto. Se dice que el culto es al Señor y a veces ellos mismos pueden decir, el culto no me ha agradado o el culto no ha estado bonito. Pues no es problema eso, porque el culto es al Señor, el culto no es para ti, que vienes con tu irreverencia a la iglesia. La palabra de Dios nos dice en Salmos 100, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y eso indica que cuando tú entres, vengas a la casa del Señor, tú entras a la casa del Señor, puedas entrar con acción de gracias. Y esa acción de gracias tiene que ver con la motivación en nuestro corazón. ¿A qué venimos a la casa del Señor? Y a la casa del Señor venimos, traemos a nuestros hijos, venimos a rendir culto a nuestro Dios, venimos a alabar a nuestro Dios, venimos a estar con nuestros hermanos, a mirarnos, a saludar con nuestros hermanos, no a mostrar, digamos, necedad. Y el texto nos habla bien fuerte. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, cuando vienes a la casa de Dios, cuando vienes al lugar donde nos reunimos, en cualquier lugar, cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios. A veces vemos costumbres raras con nuestros hijos en la iglesia. Entran y salen, no están quietos en el lugar, en su asiento. Entran y salen y se vuelven necios u ofrecen sacrificio de los necios. Y necio es una persona que no sabe hacer las cosas, que no actúa con prudencia y con sabiduría y con respeto, que falta respeto, y esa es una falta de piedad que lo llamamos impiedad. Hermanos, no todos los que vienen a la iglesia son cristianos. Y discúlpenme la expresión fuerte, no todos los que están en la iglesia y vienen a la iglesia son cristianos, son verdaderos cristianos. Pueden ser evangélicos, pero no cristianos. Porque cristiano es aquel que sigue a Cristo, que le tiene a Cristo como modelo y sigue el ejemplo de Cristo en su vida, quiere caminar con Cristo. Pero estos jóvenes ovnifines menospreciaban el culto al Señor, eran irreverentes al culto al Señor, no les importaba lo que pasaba en el templo, en las ofrendas, con las ofrendas, en el servicio, en el culto, y hacían cosas que ellos querían hacer por su corazón irreverente e impío. Yo quiero llamar la atención también a los padres. Yo también soy padre, sigo siendo padre, y seguimos siendo padres hasta cuando Dios nos da la vida. Pero quiero llamar atención a los padres que vienen al templo. Vengan al templo con sus hijos. No manden a sus hijos al templo y tú te quedas en la casa. O no dejes a tus hijos en la casa y ven con tus hijos al templo. Porque se viene a adorar al Señor. Se viene a estar un tiempo grato con el Señor, a regocijarnos, a alegrarnos con el Señor. No venimos a perder tiempo, porque nuestros hijos van a recibir la enseñanza en la escuela dominical, la enseñanza en el culto, en la predicación de la palabra de Dios. Estemos con nuestros hijos. Yo sí puedo ver padres y madres que vienen con sus hijos, muy reverentes, muy temerosos de Dios, que vienen y cantan, alaban a Dios, se entregan a Dios y son respetuosos. Y es digno de reconocerlos esa actitud. ¿Por qué?
Porque cuando entramos a la casa de Dios, entramos a donde Dios está y la iglesia está. Y a los hijos les invoco en esta noche, hoy jueves, en este programa Yo y mi casa, de que cuando venimos a la casa de Dios aprendamos a comportarnos como es digno de un hijo de Dios, como es digno de un cristiano. La cuarta característica de estos hijos es que no se contentaban con hacer ellos las cosas y arrastraban a otras personas también en sus actos que hacían. Dice el versículo 22 de 1 Samuel, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Entiendan bien, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. No estaban contentos con lo que estos hacían, sino que llevaban a otros a contaminarles, digamos así, con sus acciones egoístas, con sus acciones contrarias, con sus acciones malas. No querían ser ellos y se convertían en piedra de tropiezo para los demás, malogrando, dañando el testimonio de los demás. La influencia que se puede, digamos, llevar a otra persona es muy grande. Satanás está usando las mentes de las personas, de los jóvenes, para influenciar a otros jóvenes. Proverbios 29, 24, voy a leerlos, y los que me siguen si tienen sus Biblias. Proverbios 29, 24 nos dice: el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Escuchen la palabra de Dios. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¿Qué dice el texto? Te vuelves cómplice de todo lo que tu amigo pueda hacer o te influencia a hacer. Yo quiero llamar la atención a los muchachos en esta noche, que no influencies a otras personas con tu actitud. No dañes la imagen o el testimonio de la iglesia con tu actitud. Porque cuando un cristiano, digamos, se comporta mal o tiene actitudes malas, impías, no se queda solamente en él, malogra la imagen de la familia, la imagen de la iglesia. Ya no le culpan solamente a aquella persona, sino culpan a toda la iglesia y a veces a toda la familia. Y los padres salimos más que todo con vergüenza de la actitud de nuestros hijos. Y esto era porque Elí a estos muchachos no les estorbaba, no les decía nada. Padre que me escuchen esta noche, si ves algo extraño en tu hijo, que está teniendo actitudes raras en tu hijo, inmediatamente tiene que prenderte el foco, tienes que preocuparte y ponte en atención, pónete en aviso y conversa con tu hijo. La quinta característica de estos hijos es que no respetaban a su padre, no tienen respeto por su padre, y como ya él estaba tan anciano, más aún estos hijos faltaban respeto a su padre. Dice 1 Samuel 2, 23 al 25. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes.
dice Elí: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, al pueblo de Dios. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero observen el versículo 25, cuál fue, digamos, la reacción de estos irrespetuosos hijos, que puede llamar hijos malcriados. Dice Samuel en la palabra, 1 Samuel, dicen ellos: pero ellos no oyeron la voz de su padre. 1 Samuel 2:25c. Pero estos hijos omnifines no oyeron la voz de su padre. Y a estas alturas, hermanos, a estas alturas de la edad adulta de Ofni y Fines, debieron ya haber sido ya hombres maduros para escuchar a su propio padre, y al mismo tiempo que él mismo era también ya autoridad en el tabernáculo. Elí era autoridad en el tabernáculo, porque él era uno de los sumos sacerdotes en turno. Y ambos debieron oír la amonestación, Ofni y Fines, la amonestación de su padre. Pero sin embargo, como la palabra de Dios nos dice, como no le tenían respeto, no le respetaban a su padre, terminaron no haciéndole caso. Todo esto, hermanos, no tiene otro sentido o motivo, es porque Elí no les estorbaba desde inicio a sus hijos. Cuando no hay respeto de los hijos a los padres, los hijos se comportan de una forma tan desleal, una forma tan, digamos, atroz. Vamos a Proverbios capítulo 6, versículo 20. Proverbios capítulo 6, versículo 20. Nos dice la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Cuán importante es, amados jóvenes, hijos que me escuchan, cuán importante es atender, guardar, escuchar los consejos de los padres, la enseñanza de nuestros padres, de nuestra madre, porque ellos nos enseñan, porque ellos nos inculcan valores, porque ellos nos llaman la atención, porque quieren ayudarnos, quieren que seamos diferentes, quieren que seamos mejores. Hace un domingo toqué el tema en un refrán que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Y cuántas veces estamos criando cuervos? Dije que el cuervo es un animal que come cosa podrida, carroñera. El cuervo es negro y tiene mala imagen, digamos, ese animal, porque es, digamos, influenciado con la hechicería, con la brujería, con algo malo. Y a veces nuestros hijos se convierten así, hijos malos, renegados, porque quizás en su tiempo no le hemos estorbado, no les hemos enseñado, no han escuchado el consejo, la enseñanza de sus padres. Hoy, en la actualidad, en la modernidad que lo llamamos, a veces nuestros hijos pueden decir: ¿qué me quieres enseñar tú? ¿Qué me quieres decir tú? Si tú también eras. Y a veces dicen esta frase: no se acuerda la vaca cuando era ternera. Y tienen palabras así. Y a veces tienen expresiones tan duras. Hablan de viejo en forma despectiva, o hablan de pasado de moda,
o hablan de otras cosas con desprecio a sus padres y hasta llegan a la altura de agresión verbal y hasta de agresión física. Proverbios 12.1, hermanos, Proverbios 12.1 nos dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Hijos que me escuchan y padres que me escuchan. El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Los padres muchas veces sabemos por qué les enseñamos o les instruimos o les llamamos la atención a nuestros hijos. Repito, queremos que ellos sean mejores, porque como hijos que éramos, también nos comportábamos así, y no queremos que sigan esa, digamos, enseñanza o esa generación así. Proverbios 13.1 nos dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y esta es verdad. Cuando el hijo recibe la reprensión, el consejo del padre, es un hijo sabio. Más el que se burla, más el que no hace caso, como estos jóvenes, estos hijos ovnifines, que no hicieron caso a su padre. Uno, porque ya era viejo. Otro, porque ya se sentían hombres maduros y no hacían caso a la reprensión de su padre. ¿Y cuántas veces pueden parecer hijos que dicen: no, yo ya tengo 18 años, tú no tienes por qué meterte en mi vida, tú no tienes por qué decirme, así que ya no me pongas horarios, ya no me pongas límites, porque yo soy ya mayor de edad. Pero estamos equivocados, estamos errados. Resumiendo todo esto, hermanos, en estorbando a sus hijos, cuán importante es que los padres estorbemos a nuestros hijos para que puedan ser hijos educados, criados en la amonestación paternal, pero también en la instrucción espiritual. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Y esta instrucción tiene que ser instrucción en los modales, instrucción en la moral, en buena conducta de los hijos. A los padres les digo, como yo padre también, como dice Deuteronomio, enseñemos a nuestros hijos, instruyamos a nuestros hijos, y a los hijos los digo: honren padre y madre y obedezcan a sus padres mientras los tengan en vida. Cuando no los tengan en vida, será el tiempo cuando ustedes van a tener actitudes de lloro, de lamento, porque en su tiempo ustedes no supieron valorar la instrucción de sus padres, la enseñanza de sus padres. Y padres cristianos, instruyamos a nuestros hijos en el camino del Señor. Que en esta noche, esta reflexión de estorbar a nuestros hijos en el problema de Elí y sus hijos ovnifines nos sirva de reflexión para nuestra enseñanza diaria en nuestros hogares. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo programa de Yo y mi casa. Hasta pronto. Gusta estar